Qué bueno es el Señor. Damos gracias a Dios por su misericordia, por su amor, por su bondad, porque el Señor nos permite estar en esta noche, ¿verdad que sí? Para exaltar la presencia del Señor, para adorar a Dios y para hablar de la palabra del Señor que tanta necesidad entendemos que el pueblo de Dios tiene, de la palabra del Señor, de temas que tengan que ver relacionados con lo que es la palabra de Dios, de todas esas retóricas necesarias para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que le invitamos que se pueda conectar a este su programa, Análisis sobre la Palabra, Gloria al Señor, aleluya, y que le pueda compartir, que le pueda dar like, que nos pueda escribir, aleluya, en esta hermosa noche. Hoy 29 de abril, ya el mes de abril está cerrando y por ahí mayo nos está esperando, gloria al Señor, aleluya. Y queremos darle la bienvenida a mi amada esposa Ruth Castro, que siempre está conmigo. Amén. Dios les bendiga, amados. Damos gracias al Señor porque un día nuevo que Dios nos da, que ha sido lluvioso, que ayer estuvo tremendo el día, gloria al Señor, pero agradecidos del Señor, Jorge, porque Dios ha sido maravilloso, ha sido bueno y es importante nosotros cada día darle gracias por lo que de gracia hemos recibido. Eso es Así así. que son las 6:01 de la tarde, así que puede conectarte junto a nosotros a Análisis sobre la Palabra. Comenzamos ya con nuestro podcast con un tema interesante. ¿Se puede perder la dirección de Dios? Así que conéctate junto a nosotros y le puedes decir a tu amigo, a tu amiga, a tu primo, a tu primo, a tu abuela, a tu sobrino, a tu sobrina, a tu vecino, a tu vecina, a toda tu hermosa generación, que Análisis sobre la Palabra comienza en este instante para que recibas la palabra del Señor con gozo, con libertad. Sabemos que esta palabra te ha de alimentar. Así que compártalo, denle like y en un par de segunditos arrancamos con este su programa, Análisis sobre la Palabra, el podcast en esta hermosa noche del Señor bajo el tema ¿se puede perder la dirección de Dios? Esa es la pregunta, ¿se puede perder la dirección de Dios? Los dejamos con la introducción de este su programa, Análisis sobre la Palabra. En un mundo en transición, en donde surgen tantas vertientes alegadamente reales, debemos como iglesia mantener nuestra posición firme en su palabra, reconociendo que el tiempo ha pasado, pero aquellos fundamentos sobre los cuales hemos sido edificados no se pueden cambiar. Análisis sobre la Palabra es un foro de discusión bíblica, teológica, con temas de importancia que nos ayudará a ver todas las áreas que benefician nuestro crecimiento como iglesia, pero también aquellas áreas de peligro para nuestro progreso. Bienvenidos a Análisis sobre la Palabra con Jorge Serrano y Ruth Castro. Qué bueno y qué maravilloso es el Señor, gloria a Jesús. Hoy tenemos un tema bien interesante y no sé cómo continuándolo, ¿verdad que sí? No sé si darle continuación o comenzar de lleno, gloria al Señor, porque y es una pregunta que yo me he estado haciendo durante el último tiempo, porque ¿se puede perder la dirección de Dios? Una iglesia, un líder, un ministro, un cristiano, un creyente, ¿puede perder la dirección del Señor? Y ha sido una pregunta que yo constantemente, Ruth, me he estado haciendo en mi mente y a través de la experiencia, gloria al Señor, aleluya, y del tiempo, ¿verdad? De las cosas que uno observa, de las cosas que uno ve, uno me doy de cuenta de que muchas personas comienzan bien, pero mientras va pasando el tiempo, algo sucede en el camino que todo se trastoca. No, las razones pueden ser diferentes, ¿verdad? De cada cual, pero algo pasa en el camino que todo comienza bien, pero de momento todo está mal. Sí, y puedo entender de que muchas veces nosotros tenemos un norte fijo, pero en algún instante, en algún periodo de nuestra vida, nuestra dirección cambia, nuestros intereses pueden cambiar, nuestros pensamientos pueden cambiar, nuestras atenciones a la prioridad pueden cambiar cuando echamos a un lado a nuestro Padre Celestial y cuando nosotros queremos tomar el timón
y tomar acción sobre cosas que Dios nos ha dicho detente, sobre aquello que Dios ha hablado a nuestra vida y nos ha dicho, oye, espera mi revelación, espera que yo hable a tu vida, espera mi dirección. Y nosotros por quizás la desesperación no esperemos, no esperemos y queramos correr en vez de caminar como según la instrucción que, ¿verdad? Sea cual sea la instrucción que Dios nos ha dado. Es bien curioso que durante todo este tiempo tú y yo prácticamente llevamos toda la vida en el Evangelio, ¿verdad que sí? Y en muchas ocasiones hemos visto que las personas, de momento, por el Señor, tienen una relación, una conexión con nuestro amado Salvador Jesucristo, tienen una vida de oración, tienen una vida de devoción ante la gracia de Dios, pero de momento todo se pierde porque las prioridades son totalmente distintas. Por esa razón fue que nosotros quisimos trabajar este tema sobre se puede perder la dirección de Dios, porque constantemente hemos conocido muchos hombres de Dios y muchas mujeres de Dios, muchas familias de Dios, que de momento comienzan y de momento todo se pierde. Pero a la misma vez es un problema que tiene la sociedad hoy en día, de que al principio se anhela y por la razón de que se anhela, pues queremos alcanzar ese propósito que Dios tiene en nuestras vidas, pero de momento, como ya lo tenemos, ya no hay el mismo deseo. No, y es tremendo porque a veces nosotros nos entusiasmamos para hacer ciertas cosas en ciertos momentos, comenzamos con el pie derecho, como decimos nosotros, y llega cuando ya tenemos la posición, cuando ya tenemos, ¿verdad?, lo que queremos, nos hemos esforzado tanto para adquirirlo, que cuando ya lo tenemos, nos dejamos de esforzar. Nos detenemos y es curioso y nos afianzamos en que ya yo tengo el poder, ya yo tengo la autoridad, ya yo tengo la posición, ¿verdad?, donde yo quería tenerla, y ya de aquí en adelante no me interesa lo que suceda. O sea, cuando antes te fijabas en detalles, era importante estar pendiente, ¿verdad?, de qué faltaba, qué necesidad había, por qué camino debo direccionarme, correcto, por qué camino, qué debo consultar con Dios en mi vida, que veo que como que me estoy saliendo del camino. Pues ya no hay ese interés de tener esa relación con Dios para adquirir esa dirección, porque entendemos que lo podemos todo. Nos creemos autosuficientes. Enfatizo nuevamente, nos esforzamos cuando deseamos alcanzar el propósito de Dios y este programa va dirigido, este podcast va dirigido a la iglesia, ¿verdad? En términos generales, nos esforzamos por poder alcanzar el llamado, por poder alcanzar el ministerio, por poder alcanzar la vocación que Dios ha depositado sobre nuestras vidas. Y la antesala de todo eso, nos esforzamos para poderlo alcanzar, ¿verdad que sí? Sabemos que todo es en el tiempo de Dios, pero uno va haciendo las cosas de una manera correcta, ¿verdad? Para poder alcanzarlo. Pero llega un instante que porque lo alcancé, me acomodé, ya me olvidé de todo lo que se hacía antes, de toda esa preparación. No sé si te recuerdas, antes de pasar a la palabra y a unas preguntas que tengo, déjame saludar a unos hermanos que están por aquí. Dios te bendiga, Judy, muchas bendiciones. Un abrazo para ti, para Ricardo. Judy, María Judy. Ay, un abrazo, Dios te cuide. Dios bendiga a Yomari Ruiz, muchas bendiciones. A Tamar Velázquez. Abrazos, Tamar. Raquel, Tamar, envíale saludos al brother y saludos también a mi hermana mayor Raquel. Abrazos, Raquel. Y damos gracias a Dios porque sabemos que Dios está orando en la vida de mi cuñado. Estamos orando. Y Dios bendiga también a Isel. Le invitamos a que abrazos, Isel. Amén. Invitamos a que lo pueda compartir, aleluya. Sabemos que estos programas, gloria al Señor, estos podcasts, gloria al Señor, de índole, ¿verdad?, religioso, gloria al Señor, no tienen mucho arraigo y necesitamos y anhelamos que usted nos escriba, gloria al Señor, envíenos un saludo, aleluya, y lo pueda compartir con alguien que lo necesite para que la palabra del Señor trabaje en sus vidas. Ahorita estábamos viendo una serie que comenzamos a ver de unas patinadoras y es bien interesante porque y estábamos analizando porque de momento tú y yo estamos viendo cualquier serie
Sí, le aplicamos la palabra. Exacto. A los temas que estamos hablando. ¿Verdad que sí? Mira, que no es curiosidad, es algo, no sé. Dice, wow, tan parecido al tema que estamos hablando. ¿Verdad que sí? Sí, no, es algo tremendo. Al punto que le ponemos pausa. Dice, no puedo creer. Y comenzamos una conversación teológica o bíblica acerca de lo que estábamos viendo. Y es bien interesante porque el Señor va trabajando en cada una de nuestras vidas. Y yo te decía, ves, eso es lo que pasa. Que esa persona, colocábamos el ejemplo del papá, que es el entrenador, y la patinadora. Uh-huh. La patinadora se está esforzando, pero ya el papá está renegando. Ya no le importa nada, ¿verdad que sí? Ya el entrenador, porque ya lo alcanzó. Ya tuvo los trofeos, ya tuvo las medallas, ya tuvo los logros, las certificaciones. Gloria al Señor, aleluya. Y como ya lo alcanzó todo, ya él está en una zona, como tú dices, de confort, ¿verdad que sí? Ajá. Y el mensaje en esta noche, gloria al Señor, es que cada una de las personas puede entender que las zonas de confort no son malas, pero cuando nosotros nos desviamos del propósito de Dios, ahí es donde nosotros, aleluya, perdemos todo tipo de conexión. Y eso constantemente lo vamos a ver. Y hay varias preguntas que yo me hacía, gloria al Señor, aleluya. Dios bendiga a Rafael Pomales, muchas bendiciones. Amén, Dios te cuide. Darlene, muchas bendiciones. Envíale Abrazo. saludos a Orlando, que en estos días cumplió años. Y Dios sí, envíale un abrazo a Orlando. De mi parte, espero verlos en junio, gloria al Señor, aleluya. Yes. Espero poderlos ver y abrazarlos, saludarlos y hablar un ratito, que vamos a estar por Puerto Rico unos cuantos días. Y Dios bendiga también a Vilma, muchas bendiciones y saludos, saludos a Víctor. Bien importante eso. Tengo varias preguntas retóricas que yo creo que son bien importantes que los hermanos puedan conocer. Cuando nosotros estamos perdiendo la dirección de Dios en todas estas cosas, el apóstol Pablo decía y hablaba, y el consejo que le daba a la iglesia era que después de haber sido heraldo para muchos, él mismo fuera a perderse. Uh-huh. ¿Me entiendes? Entonces, yo no sé si tú te recuerdas cuando nos llamaron a la reunión en las oficinas centrales allí en Las Piedras, para salir de ser obreros a pasar a ser pastores interinos de una iglesia. Uh-huh. Nos hicieron preguntas, nos hicieron cuestionamientos. Yo no sé si tú te recuerdas de ese momento. ¿Están preparados? ¿Cómo saben que ustedes son llamados para esta vocación? Y tuvimos una entrevista con un grupo de ministros en los cuales uno tenía que explicarle por qué razón fuimos llamados a esto, cómo fuimos llamados y todas esas cosas. Cómo Dios trabajó en nuestro corazón. Cómo Dios trabajó en nuestro corazón, cómo Dios trabajó en cada una de nuestras vidas. Y yo me recuerdo, de eso van ¿cuántos años? Wow. No, van 17 años. 17 años. Sí. 17 años. Porque la primera entrevista fue para obreros y misioneras, que eso fue hace 20, 21, y luego hace 17 fue la para entrar a ser pastores interinos. Pero es bien interesante eso. Hay algo bien poderoso que pasa en la palabra del Señor cuando nosotros comenzamos a trabajar todas estas cosas, porque el rey Saúl fue llamado por Dios. Uh-huh. En una vocación constante, él fue escogido por Dios según 1 Samuel capítulo 9, verso 10. Fue ungido como rey. Fue guiado por el profeta Samuel en todo ese propósito. Gloria al Señor, pero algo sucede en el pensamiento de los ministros, en el pensamiento del creyente, en el pensamiento del cristiano común y corriente que se congrega, que se desespera por la falta alegadamente de acción de Dios. Sabemos que Dios está esperando su tiempo justo. Dios está esperando ese propósito, pero algo sucede en el creyente, algo pasa en la iglesia, algo pasa en el ministro, algo pasa en el evangelista, en el misionero, en el maestro, en el pastor, que llega un instante que pierden el norte, uh-huh. Pierden la dirección de Dios. Y escuchaba al hermano Emanuel en la vigilia de caballeros que él decía lo siguiente. Él expresaba en su oración, él expresaba algo y él decía que en muchas ocasiones el talón de Aquiles de cada uno de nosotros y de la iglesia es que nosotros entendemos que porque estamos sirviendo para la iglesia institucional, o sea, templo, culto, pensamos que eso es mi relación devocional con Dios. Y tenemos una confusión con todas esas cosas porque yo puedo servir, un ejemplo, yo puedo servir como mujer,
pero eso no sustituye mi oración. No. Yo puedo servir en la música, pero eso no sustituye mi búsqueda. Eso es un servicio adicional. Y llega un momento donde nosotros hacemos un canje, hacemos un trueque en que como estoy velando la puerta, ya no tengo que orar porque estoy trabajando velando la puerta. O porque estoy dando la clase bíblica, ya no tengo que leer más Biblia porque inclusive la gente decía, no, abre tu boca y yo la llenaré, pero ¿de qué se va a llenar tu boca si no lees la Biblia? Yeah. Eso es lo que constantemente estamos viendo. Y es un poco preocupante de este tipo de sistema que se ha impregnado en nuestras iglesias, en nuestras instituciones, donde, bueno, ya llegaste, pues, ¿en qué quieres trabajar? ¿Qué te pongo a trabajar? Y hay unos que huyen, hay otros que se quedan y dicen, no, pues yo quiero trabajar, y con eso se contentan o con eso entienden que están bien con Dios. Pero la realidad es que lo primordial debería ser o debe ser, ¿verdad? Lo estructurado, es que tú conozcas quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? Que tú conozcas por qué Él te entrega salvación. Exacto. Que tú conozcas cómo debes cuidar tu salvación. Que tú conozcas el carácter de Cristo. Y esto lo hemos dicho sin número de veces, pero mira, lo que se repite se tiene que internalizar en el corazón, en la mente. Y dice, ay, esta muchacha está repitiendo lo mismo. Sí, porque es que la clasecita hay que repetirla una y otra vez para que la gente vaya internalizando, no simplemente oiga, ni sea oidor o olvidadizo, sino que esa palabra, ¿verdad?, que proviene de arriba, se quede en el corazón, en la mente, y taladre y siga, ¿verdad?, funcionando. Y bueno, yo tengo que poner esto en práctica. O sea, no me puedo conformar, tengo que buscar la manera de acercarme más a Dios. Y es lo que está aconteciendo hace muchos años, hace mucho tiempo, donde el líder, cuando ya alcanzó lo que deseaba, y no tan solo el líder, el creyente, cuando ya alcanzó lo que quería, la posición que quería obtener, ya con eso es suficiente. No, porque tenemos que seguir pidiéndole dirección a Dios, porque en algún momento nos podemos perder. Correcto. ¿Perder de qué? Perder la dirección de nuestro Padre. Perder, ¿verdad?, esa guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas, que debe estar completamente plena en nuestro corazón, en nuestra vida diaria. Y es importante que nosotros recordemos que nuestro corazón se debe fijar en Jehová, en nuestro Padre Celestial, que no podemos confiar en nuestra propia prudencia. Correcto. Tenemos que buscar la manera de decir, yo no me lo sé todo, quizás podemos ver dentro de la Escritura cómo hay líderes que metieron la pata, que cometieron errores. Cómo hay líderes que por no escuchar, por no afinar sus oídos y no escuchar la voz de Dios, lamentablemente se sumergieron en más problemas, en más situaciones. Cuando Dios nos está hablando, nosotros tenemos que prestar atención. Porque ningún hombre que guía un barco se va sin una brújula que lo guíe, que lo lleve a puerto seguro. Busca la manera, ¿verdad?, de tener la dirección correcta para llegar al lugar correcto. Correcto. Entonces vemos cómo líderes han abandonado esta primera postura de ser íntegros delante del Señor, de esos postulados que presentó delante de Dios. Hoy día ya no lo viven, ya no lo siguen, ya les da igual. O sea, ya ese amor por las vidas, y me voy a atrever a decir esto, ya ese amor por las almas ya no está. Ya es más el amor al dinero, es más el amor a lo que puedo obtener, al beneficio que le puedo sacar a cualquier persona, antes de, o sea, mi propio criterio, mi propio interés, y me olvido a qué Dios me llamó, a qué Dios me envió. Y eso no se puede quitar ni sacar de nuestra vida. ¿A qué Dios nos llamó a esta tierra? ¿A qué Dios nos llamó a liderar? Eso es esencial en nuestra vida. Inclusive ahorita lo veíamos en la misma serie que estábamos viendo, cómo la pista de patinaje la tienen alquilada. Y déjame saludar a otros hermanos por aquí. Dios te bendiga, Edwin Santiago, no sé, creo que es Edwin Joel, gloria al Señor, el que escríbeme por ahí, Edwin Joel, si eres tú, gloria al Señor, aleluya.
Dios bendiga a José Rodríguez, muchas bendiciones, brother, espero que estés bien. Saludos a Roberto Campos, muchas bendiciones y a cada uno de los hermanos que nos vayan a ver en vivo o en diferido. Por el Señor, aleluya. Compártalo, denle like, escríbanos por ahí para poder conocer cuál es el sentir y qué usted ha visto del creyente, de la iglesia, de los líderes, cómo se van o cuáles pueden ser las posibles causas por las cuales estén perdiendo la dirección de Dios. Ahorita, cuando estábamos viendo la serie, veíamos cómo la hija había alquilado la pista, que eso le iba a dar remuneración económica, ya que ellos están pasando una situación económica bien difícil, y la tenía alquilada. Y el papá le dijo a ella, devuelve el dinero, y la hija le dice, eso es en una serie común y corriente. Exacto. De plataforma, gloria al Señor. Amén, Dios te bendiga, Edwin Joel. Un abrazo, brother. Espero que estés bien. Me alegro, aunque sea a través de estos medios, poder saber de ti. Y la hija le dice, papá, necesitamos el dinero. Y el papá se comportó, y yo no sé si tú me escuchaste cuando yo dije, pero ¿qué le pasa a él? Con arrogancia. Se comportó con arrogancia, se comportó con terquedad. Y es lo que pasaba con la vida de Saúl, cuando en el libro de Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 8 al 14, Samuel le dice a Saúl, tienes que esperar que yo llegue. Tienes que esperar que yo llegue. Y Saúl se desespera y comienza, porque los filisteos los estaban rodeando, Primera de Samuel capítulo 13, versículo 8 al 14 en adelante, se desespera y comienza a levantar un sacrificio. Saúl no era la persona designada, aunque era el rey de la nación, no era la persona designada. Gloria al Señor, aleluya. Y siempre ha habido un debate, ¿verdad? Para mí trivial, porque comprendo que Saúl fue llamado por Dios, pero en el transcurso del camino él perdió el norte. Él perdió la dirección, simplemente por algo que tú dijiste ahorita, no escuchar. Y cuando él comenzó a trabajar todas estas cosas, que luego que él comienza el sacrificio, Samuel llega, gloria al Señor, aleluya. Y esto muestra algo bien interesante, porque Saúl muestra una impaciencia espiritual. Y muchos cristianos, mucho cuerpo de Cristo, mucha iglesia se mantiene desde una posición y desde una postura de impaciencia espiritual. ¿Cuándo Dios trabajará con mi esposo? ¿Cuándo Dios trabajará con mi familia? ¿Cuándo Dios trabajará con mi esposa? ¿Cuándo Dios trabajará? Hoy en día, en una época tan dividida, donde la sociedad está pasando tantas tragedias, ¿cuándo Dios trabajará con la obra? Pero ¿qué persistencia tiene el cuerpo de Cristo de que siempre se están enfocando en lo material? Y lo dije en sílabas totalmente intencional, porque estamos más enfocados. Le decimos a los hermanos, buscar el reino, porque estas son las predicaciones trilladas, buscar el reino de Dios y su justicia. Pero entonces nosotros como institución eclesiástica, lo que estamos pendientes es a lo material. Yo me recuerdo hace un tiempo, yo fui a una iglesia a predicar. Te bendiga, Ceni, dale saludos a Jesús. La pasamos muy bien el sábado, sí, allá. Amén. La pasamos bien. Y cantando con los corazones alegres. Ya, yo me lo disfruté. Y esa gente está más avivado que los muchachos. esa gente tan sí. Brutales. Y para mí fue bien, bien fuerte, porque yo le dije a los hermanos en aquella ocasión, gente, yo sé que ustedes están clamando para que Dios les dé unas facilidades, pero trabajen lo que tienen primero. Se desenfocan. Es que se desenfocan. Yo no sé si tú te recuerdas, en los años 90, gloria al Señor, aleluya, muchas bendiciones, Lucy Estrada. Amén, en los años 90 habían, y esto lo escuché en estos días en una emisora de radio, habían dos visiones en todas las iglesias. Era la única visión. Tener un templo grande y una guagua de la iglesia. Lo sé. Y mira, yo decía, pero ¿por qué quieren hacer un templo grande si el pequeño ni lo tienen lleno?
Porque el enfoque tiene que ser para el aspecto material. Y yo sé que una institución, una iglesia, una corporación no funciona con aire, funciona con economía. Pero hay que hacer presupuesto y cortar grasa. Eso es bien. Si tú y yo no tenemos el presupuesto para poder pagar nuestros compromisos financieros, no podemos darnos gusto. Eso es bien sencillo. Pero ¿y por qué razón nosotros tenemos que entrar en este sistema de impaciencia espiritual donde nos adelantamos al propósito de Dios? Y la cosa es que le vendemos a la gente que esa es la voluntad de Dios y que yo soy el ungido de Dios y que a mí yo tengo un 911 con Dios y Dios a mí me habla. Santo. Te estás riendo. Sí. Pero porque lo trabajan de esa manera. Yeah. Y a veces nos hablan como que a mí solamente Dios me habla y a nadie. Los demás son unos, voy a utilizar unas expresiones muy de los 90. Son mundanos, impíos, carnús, que no oran ni ayunan. Y a ninguno Dios le habla. Pero ¿por qué tenemos que entrar en ese sistema de impaciencia espiritual? Mira, esa impaciencia es la que provoca muchos errores. No escuchamos. No, por no escuchar. Sí. Por no escuchar. Esa impaciencia, esa terquedad es la que provoca que nosotros accionemos de maneras incorrectas. Ajá. Que malas decisiones provoquen que vidas que están comenzando sean afectadas y trastocadas. Exacto. Y eso es peligroso. Y eso es una bandera, ¿verdad?, roja que se levanta y que nos hace entender de que la dirección se ha perdido. Uh-huh. ¿Qué puedo decir sobre la dirección perdida? Es que la dirección no se pierde de la noche a la mañana. ¿Sabes? Perdón, me acaban de escribir por ahí. Ajá, y vas a contar lo que escribieron. Sí, ya mismo lo cuento. La dirección no se pierde de la noche a la mañana. Es un proceso silencioso que va, ¿verdad?, trabajando y creciendo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque llega la autosuficiencia espiritual, porque lo creemos que podemos todo, porque llega una desobediencia repetida, uh-huh. porque no es una sola vez, es constante. O sea, terminas una, empiezas otra y de esas otras continúa y cuando vienes a ver, tienes, como decimos nosotros, una bola bien grande de uh-huh. desobediencia y entonces por esa falta de intimidad con Dios, por esa falta de oración, por esa falta de palabra, por esa falta de endurecimiento del corazón, es que provoca que no escuchemos a nuestro Padre Celestial. Uh-huh. O sea, y es ahí donde las alertas se tienen que sonar fuerte. Los red flags. Los red flags se tienen que levantar. Ey, algo aquí está pasando. Hay falta de dirección. Y cuando hay falta de dirección, el que va detrás va a ser perjudicado. Yo lo predicaba hace dos domingos atrás. O sea, nosotros queremos escuchar el consejo. Y yo le traía a la iglesia en la cual perseveramos. Yo le decía a la iglesia... O sea, nosotros queremos que los hijos escuchen el consejo de los padres, pero la iglesia no quiere escuchar el consejo de Dios. Y yo le traje frases, proverbios, dichos que utilizábamos en los 90, 80, 90, 2000, de donde hablábamos de diferentes tipos de proverbios que hablábamos, pero en muchas ocasiones nosotros no queremos escuchar la palabra de Dios. Y el Señor nos quiere hablar y Dios nos quiere hablar y el Espíritu Santo nos está redarguyendo, pero nosotros caminamos tercamente. Y ahí es que se va apagando poco a poco la sensibilidad, el que si Dios quiere hablar a nuestra vida, pero ya no lo estamos escuchando, ya no lo percibimos de la misma manera. ¿Por qué? Porque no queremos prestarle atención. Uh-huh. Porque queremos andar como nosotros queremos, a nuestro antojo. Correcto. Porque yo me creo, yo sé, yo entiendo, a mí nadie me tiene que decir, porque yo llevo años. Uno puede llevar los años que quiera. Exacto. Los años pesan. Sí, los años pesan. Pero cuando los años pesan, es lamentable porque ahí es cuando a veces nuestros oídos ya no escuchan esa voz de parte de Dios. Sí, porque ya estamos en una zona de confort donde asumimos que la edad que tengo... No, este es mi background. Este es mi background y esto es lo que me hace a mí estar cerca de la presencia de Dios.
O sea, nosotros estamos pasando... Yo te contaba en estos días, me estaba riendo ahorita, Dios bendiga a la Iglesia Cristiana Roca de Santidad. Amén. Me estaba riendo porque no sé si es Darlene o no sé si es Orlando, porque ellos tienen la página juntos, por el Señor aleluya, pero me escribió chuleta. Porque antes habían predicadores que le decían chuleta, albóndiga con ojo, es cierto. Y todas esas cosas. Roberto nos escribe por ahí, déjame leerlo. Roberto, un abrazo bien grande, papá. Espero que estés bien. Espero que estés bien y lleno de la gracia y de la bendición de Dios. Nos escribe, la impaciencia espiritual no revela que Dios está tardando, correcto. Revela que nosotros no sabemos esperar, porque la fe no se prueba cuando todo llega rápido, se prueba cuando nada se mueve y aún así permanece firme. Como dice Isaías 40:31, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Dios nunca llega tarde, Él llega cuando tu carácter ya no puede sostener lo que tanto le pediste. La Biblia dice en el libro de... Gracias, Roberto, por ese comentario. Dios te bendiga, Lynn Burgos, mi prima. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 19, verso 20, escucha el consejo y recibe la corrección. Uf. Ay. Escucha el consejo y recibe la corrección. ¿Por qué razón? Porque Dios sabía, y el proverbista en su carácter personal, recordando que desde el capítulo 7 en adelante ella está en su vejez, el proverbista está haciendo énfasis en que en muchas ocasiones los consejos que él va a dar saben que no le va a gustar a la gente. Porque él experimentó en vida que Dios le diera los consejos y él experimentó en vida no escucharlos. Dios le dijo, y su padre David le hablaba a su vida y le decía, tienes que guardar el precepto de Dios, el decreto de Dios, lo tienes que guardar en tu corazón. Y siempre estoy insistiendo y enfatizando, no es en el músculo que esté en el pecho, es en la conducta. Yes. A eso es lo que el Señor trabaja con nuestras vidas en cuanto al corazón. Tienes que guardar el decreto de Dios, el precepto de Dios en la conducta que nosotros hacemos. Porque si yo guardo la palabra, yo voy a hablar conforme a la Escritura. Yo voy a actuar conforme a la Escritura. Yo voy a pensar conforme a la Escritura. Mi forma de proceder ante mis hermanos, mi esposa, mis compañeros de trabajo va a ser conforme a la Escritura. Pero sabemos que en muchas ocasiones la corrección de Dios, porque es bien fácil decirle a un hermano de la iglesia, tienes que arreglarte, pero dile a un líder que se arregle. Se enojan. Y no es que se lo diga, porque siempre hay que buscar la manera amable, con gracia. Pero si algo yo me he dado cuenta, y lo voy a decir de esta manera crudo, entre más adultos son, lo voy a decir de esta manera, entre más viejos son, más tercos son. Ciertamente. ¿Por qué no quieren escuchar? No están... esa es mi pregunta. ¿Cuán dispuestos nosotros estamos para recibir la corrección? Que a veces no queremos escuchar a otros que quizás tienen la experiencia o que el Espíritu Santo los está enviando para que la persona o las personas puedan entender que hay algo que está fallando y no estamos dispuestos a recibir de ninguna parte. Usa Dios hasta un niño pues, para hablar a nuestra vida, pero no, ¿cuán dispuestos nosotros estamos para recibirlo? No, porque yo soy, tú sabes. El ministro. No, pero entonces cuando tienes que poner las cosas firmes, ir de frente, ser frontal, aclarar las cosas y ir delante de las personas y decir, esto está caminando cojo. Esto está mal. Esto está mal. Esto hay que corregirlo. Y si yo permito y sigo permitiendo poco a poco, esto va a crear un mundo de problemas. Eso va a crear un monstruo. Entonces, a la hora de corregir, a la hora de amonestar, nos detenemos. Porque no queremos seguir la dirección de Dios. Nosotros somos los primeros que nos tenemos que sujetar a la palabra del Señor. Si nosotros nos sujetamos a la palabra del Señor, si nosotros esperamos la dirección de Dios, Dios nos va a dar la sabiduría para hablar y arreglar las cosas que están mal. Exacto. O sea, que tú no eres la que estás ahí o ustedes no son los que están ahí en el problema. Mire, mi hermano, yo conozco un Dios que da sabiduría donde no hay. Sí, yo conozco un Dios que da gracia donde no hay. Yo conozco
tengo un Dios poderoso, que el problema que yo veo con mis ojos naturales, que es grandísimo, delante de los ojos de Dios es pequeño. Así mismito es. Dios te bendiga, Raúl González, muchas bendiciones, el esposo de la pastora, los pastores de allá de Terrell, que fuimos el año pasado, por el Señor. Un abrazo. Se me fue el nombre de ella, Irizarry. De apellido Irizarry. Catherine, envíale saludos a tu amada esposa y un abrazo, Raúl. Dios te bendiga mucho, Feliciano García, espero que estés bien. Amén. Darlene nos escribe por ahí, Eclesiastés 5, verso 1 al 7. Rafael Pomales nos escribe, Elí era el sacerdote y Dios le dejó de hablar, mas un joven con un corazón deseoso, a ese le habló y ese joven llamado Samuel escuchó. Eso lo hablábamos tú y yo en estos días. Oh, yes. Yo estoy preparando una predicación sobre Elí cuando estaba sentado en la silla. Porque Elí sabía que los hijos estaban adulterando con las mujeres en la puerta del tabernáculo. Y en varias ocasiones Dios le había llamado la atención y él no quería meterle las manos a los hijos. Pero lo que él no sabía, y lo voy a decir así de esta manera, lo que él no sabía, que es que desde hace rato Dios le había llevado un niño por allí y Dios lo que estaba teniendo era misericordia con Elí. A veces nosotros pensamos, y lo digo como líder, lo digo como pastor, lo digo como ministro de Dios, a veces nosotros pensamos que nosotros tenemos a Dios agarrado por las manos. No. Y como Dios me colocó aquí, no hay nadie que me saque. La obra es de Dios. No es nuestra. No es nuestra. Cuando a ti y a mí Dios nos habló y nos dijo, se acabó aquí, vamos, monta, vamos, se acabó. Porque la obra no es del hombre, la obra es del Señor. Nos escribe, Dios te bendiga Ramón, Dios te bendiga Vilma, nos escribe, muchas veces los líderes se comprometen a tantas cosas que comprometen el tiempo devocional con el Señor. Y muchas veces lo hacemos tiempo de microondas y tenemos que ir soltando cosas que Dios nos ha llamado, no nos ha llamado a hacer. Y por lado, vemos muchos líderes o personas que piensan que por el tiempo que llevan en el Evangelio no se sientan a escuchar una escuela bíblica, estudios secretos. Mira, Vilma, te hablo de mi experiencia. Y Vilma y yo somos, ¿verdad?, compañeros en dando clases en la escuela bíblica. Te lo hablo desde mi experiencia. Y Ruth está aquí como mi testigo. En la iglesia de Puerto Rico no había, claro está, había ocasiones que no podía llegar por enfermedad, por cosas, ¿verdad? Pero una de las cosas que a mí me gustaba era estar sentado escuchando la escuela bíblica. Ciertamente. Y yo me gozaba cuando Toniel la daba. Yo me gozaba cuando Raúl la daba. Yo me gozaba cuando mi hermana Luz Maisonet, que Dios me la bendiga mucho, la daba también. Cuando Mercedes la daba. Cuando Luis Castro predicaba. Cuando la hermana Judith predicaba. Ricardo predicaba. Yo modestia aparte, los impulsaba, hacía lo posible para que delen, prediquen. Y muchos otros hermanos que pasaron por... Pero a mí me encantaba. Inclusive, yo no sé si tú te recuerdas la temática que nosotros comenzamos a trabajar, porque el ministerio que Dios nos llamó a ti y a mí es de esta manera, compartido. Yo te decía, Ru, hoy, quédate arriba, porque yo me quiero ir con los jóvenes a escuchar. Y yo le decía a los maestros, hagan que no estoy aquí, porque yo quería ver la dinámica, yo quería ver el feedback, yo quería ver cómo estaba funcionando todo. Fanny, Dios te bendiga mucho. Rafael nos escribe, Elías dijo que solo él había quedado y Dios lo envió a buscar a Eliseo. Rosa Bueno Andrade, muchas bendiciones, nos envía saludos a nosotros. Así que nosotros tenemos acá aprender, si algo que el Señor nos ha enseñado en todas estas cosas, es que no importa la posición que nosotros tengamos, seguimos siendo siervos. O sea, para mí es tan gratificante sentarme a escuchar a una persona que está hablando. Ahora los martes están dando que hemos estado en unas clases. Y a mí me encanta cuando personas... Ayer yo me gocé con... Me gozo con Isel, me gozo con... A Isel la había escuchado un par de veces, pero siempre me gozo. Pero no había escuchado... Y a Fanny la había escuchado un par de veces también ahí. Pero no había escuchado a Leisa. Y yo dije, ay, esta mujer habla con una autoridad. Sí. Brava, ¿viste? Y yo aquí en mi mente, yo maquinando, yo digo,
¡Yache! Ay, es que uno se sorprende porque uno ve la gente callada, pero hay gente que tiene ese don Pues de enseñar, que seguro. tiene esa palabra, que tiene la autoridad de Papá Dios, y es interesante verlo. A mí me interesa, a mí me gusta que la gente aprenda, pero que también practique lo que se le ha enseñado, Ujú. lo que han aprendido, porque qué lindo y qué rico es sentarse a escuchar a un miembro de tu iglesia predicando la palabra, enseñando la palabra, trayendo una reflexión. Es hermoso. Porque olvidamos lo que predicamos. Yeah. ¿Tú te recuerdas en los 90 que nos decían, sujétate? Mm. Eso es lo que pasa. Que tenemos muchos creyentes y tenemos muchos líderes, tenemos muchos ministros del Señor que no se sujetan. Y no te voy a decir lo que me pasó por la mente. No. Ni al infierno se sujetan. No se sujetan a nadie. Y es por ese mismo problema. Porque piensan que porque por la edad o por la posición que tienen o por algo que estoy trabajando en esta semana, por los grados que tengo académicos, yo lo sé todo. No. La Biblia dice que de la boca de los niños se perfecciona la alabanza. Yes. A nosotros un niño nos puede enseñar. Sí. Un adolescente, un prejoven. Dios usa a esas personas. Una persona que llegó los otros días a la iglesia. Una persona recién convertida. Y debemos trabajar con todas esas cosas. Nos escribe Darlene más. Dios te bendiga, Darlene. Falta de humildad, dedicación para con Dios, no para los hombres. Pero también, como digo una cosa, decimos otra. Nuestra mirada tiene que estar colocada en Jesús, Yes. en constantemente, y que cuando nosotros veamos esos errores, orar a Dios para que Dios transforme el corazón de esas personas. No comportarnos de una manera rebelde, sino orar al Señor para que Dios transforme el corazón, porque servimos a un Espíritu Santo, servimos a un Cristo de poder que transforma el alma y transforma el corazón. Y ya cerrando esta participación, entramos a una desobediencia parcial, porque siguiendo el mismo ejemplo de la vida de Saúl, Saúl primero se impacienta, no espera que el sacerdote llegue, que es Samuel, y ahora vemos que Dios le habla a través de Samuel y le da unas instrucciones exactas. Gloria al Señor, aleluya. Y Saúl perdona al rey, perdona a los animales más gordos que habían. Y cuando él le dice a Samuel, he hecho como Dios me dijo, primera de Samuel capítulo 15, versículo 9, he hecho como Dios me ha dicho, Samuel le dice, ¿y cuál es ese berrido de cabros y de ovejas que yo escucho? Ah, no, es que lo dejé para sacrificárselo al Señor. ¿Tú sabes cuántas veces yo escucho que hay una persona que no se está comportando delante de la presencia de Dios bien y dice, no, pero es que él adora a Dios? Él está exaltando la gracia de Dios. Pero está en desobediencia. Pero está en desobediencia. Está en desobediencia. Y por eso es que a veces, o mejor dicho, por tal razón es que muchas veces el Espíritu Santo de Dios no se mueve por completo, porque lamentablemente en el altar hay pecado. En el altar, lamentablemente, cuando hablo de altar, hablo de ciertas personas que toman en la posición y ejercen alguna actividad dentro de la iglesia, pero todavía no están aptos, necesitan sentarse, y aún estando aptos, cuando están cansados, cuando viene el burnout, hay que sentarse a escuchar, darse un tiempo. ¿Tú te recuerdas cuando nosotros teníamos un hermano en la iglesia? Usualmente en la iglesia nosotros dábamos 3 meses para que la persona se acoplara al sistema de la iglesia, ¿verdad? Y ese hermano llegó que quería tocar guitarra y yo necesitaba la ayuda. Y como a los 4 o 5 meses, me recuerdo que estábamos trabajando en la reconstrucción de los baños de la iglesia allá en Puerto Rico. Y me recuerdo que él se acerca así por la puerta y me dice, pastor, ¿cuándo voy a tocar? Y yo le dije, yo quiero que cuando tú toques para Dios. Yes. Y todavía hay cosas en ti. Yo no estoy diciendo que la gente tiene que funcionar como yo funciono. No. Yo estoy dando mi ejemplo. Dando mi testimonio. Yes. Yo le dije, yo quiero que cuando tú toques para Dios. Y todavía hay áreas en ti
En todos tenemos áreas, pero en ese momento en verdad no era posible que tocara. Habían cosas muy, muy fuertes que él tenía que trabajar. Y al final, él terminó dándome las gracias. Porque él tenía áreas muy, muy importantes que él tenía que trabajar. Las palabras finales, Ruth. Déjame saludar por aquí, Liceida Valdés, muchas bendiciones. Y también nos escribe Tamar, que eso era lo que ella estaba pensando, falta de humildad. Palabras finales, Ruth. Sí, para estos hermanos, creyentes, pastores que nos están escuchando, ministros del Señor. Yo creo que el mensaje, y lo voy a decir bastante tranquila, el mensaje que ya hemos llevado más de 6 años durante estas redes, no han bajado la vara. Al contrario, la siguen subiendo. Por tal razón, nosotros seguimos predicando black and white, blanco y negro, tal como es, con amor, pero con firmeza, con sabiduría, pero con la autoridad del Señor. Y nosotros no podemos, en este tiempo, darle cabida al enemigo a destruir, porque hoy es un poquito, es un chismecito, es algo sencillo, pero más adelante va a ser algo más grande que puede crear una destrucción masiva. Y es por eso que nosotros, si tú entiendes que has perdido la dirección del Señor, entiende de que Dios está dispuesto a quedarse en el mismo lugar para que tú vuelvas a Él y lo alcances. Porque su propósito se va a cumplir de la manera que sea. Resta de nosotros escuchar, meditar, reflexionar en cómo andamos delante de Él y darle espacio al Espíritu Santo de Dios que obre en ciertas áreas de nuestra vida, ¿verdad?, que son indeficientes, y darle espacio al Señor a que obre en nosotros. Pero no podemos seguir creyendo que lo sabemos todo ni que somos autosuficientes. Para nosotros poder reflexionar, perder la dirección de Dios no siempre se siente como perdido. No todo está perdido. Hay esperanza. Dios te puede dar paz en medio de un mundo en crisis. Dios puede llenar el vacío de tu corazón. Dios puede tomar decisiones, ¿verdad? Ayudarte a tomar decisiones en tu vida para que tú puedas alcanzar esa dirección por la cual quiere que tú vayas. A.W. Tozer decía lo siguiente: un hombre puede conocer mucho acerca de Dios y aún así no conocer a Dios. Repito, A.W. Tozer: un hombre puede conocer mucho acerca de Dios y aún así no conocer a Dios. A Dios no se conoce por proxy. Yo no puedo decirle a mi esposa, ve y ten relación con Dios y me incluyes. No. Ruth tiene que buscar a Dios. Individual. Yo tengo que buscar a Dios de una manera individual. O sea, esto no puede ser así. Como un joven hace muchos años decía que si cuando su mamá se fuera para el cielo, pues él la iba a tomar de la falda para que la lleve. Eso no funciona así. Así que repito nuevamente esa frase de A.W. Tozer: un hombre puede conocer mucho acerca de Dios y aún así no conocer a Dios. Hay mucho por qué orar y queremos clamar al cielo. Sí, en esta semana una familia de la Iglesia de Dios Pentecostal en Panamá, gloria al Señor, perdió la vida. Los 4 miembros de la familia perdieron. Yo no me imagino cómo debe estar la familia, cómo debe estar la iglesia que acaban de... Ellos iban de camino para la iglesia y toda la familia pastoral. Toda la familia pastoral, él, ella y sus 2 hijas fallecieron. Hay que orar mucho por Estados Unidos, orar por Puerto Rico, orar, aleluya, por las familias. Si usted tiene petición por oración, tiene que escribirnos ahora mismo, gloria al Señor, aleluya, ya que vamos a hacer esta oración, gloria al Señor, aleluya, y concluiremos en esta noche. Así que únase con nosotros, aleluya, para poder clamar al Dios del cielo para que Dios tome control. Ore por su líder, ore por su pastor, aleluya. Y si quizás usted ve cosas que no están correctas, aleluya, lo vuelvo y lo enfatizo: no seas rebelde. Gloria al Señor, aleluya. Una cosa, y creo que mañana voy a colocar algo de eso, una cosa es ser rebelde y otra cosa es tener un criterio propio.
Gloria al Señor, son dos cosas totalmente diferentes. Así que vamos a orar, Ruth, para que el Señor se glorifique en una manera muy especial. Y si tiene petición por oración, escríbanos rapidito que vamos a estar orando. Dios te bendiga mucho, David Muñoz, y un abrazo bien grande. Padre, en el nombre de Jesús. Padre Santo, te adoramos, te bendecimos, Qué bueno tú eres, Dios. Qué maravilloso tú eres, Señor. Que en cada momento tú te glorificas sobre nuestras vidas. Gracias por la palabra que has puesto en los labios de mi esposa y en mi vida. Padre amado, te pedimos que esta palabra, sabemos que no caiga en tierra, sino que tu palabra trabaja en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado, por la obra maravillosa que tú estás realizando en mi cuñado Toño, en mi hermana Raquel. Sabemos que tú estás obrando de una manera muy especial, Señor amado. Padre, yo te pido que sigas obrando, Dios mío, Padre amado, que tu Espíritu Santo sea derramando salud, Dios mío, sobre esos cuerpos, y sea glorificándote. Dios. Bendice, Dios mío, la familia de Limburgo, Señor amado, que está pidiendo oración por salud. Jesús. Tú conoces, Dios mío, la condición o las condiciones que ella pueda tener en este momento. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú operes en la vida de mi hermana Lynn, que tú trabajes en su vida, que tú rompas las cadenas, Señor amado, que ella pueda ver ese Dios que sana, ese Dios que restaura la salud, amén, ese Dios, aleluya, que mientras los médicos dan un diagnóstico, tu Espíritu Santo opera en el cuerpo de ella. Sí, te pido que trabajes, aleluya, con su familia. Tú conoces, Dios mío, cada familia tiene su problemática, su dinámica. Yo te pido que trabajes con su familia. Y si hay alguna vida que no conoce a Jesucristo, pueda entender y pueda ser ministrado por tu Espíritu para que pueda aceptarte. Te pido también, aleluya, por los hijos, Dios mío, de la hermana Liceida Valdés, Señor amado. Padre, yo te pido, Señor amado, por esos hijos, para que tu Espíritu Santo obre. Tú conoces lo que puede estar pasando. Tú sabes lo que puede estar aconteciendo en ese hogar. Aleluya. Tú sabes lo que puede estar pasando por la mente de sus hijos, por el corazón de sus hijos, por las intenciones de sus hijos. Yo te pido que operes, que trabajes y que ella pueda, Dios mío, regocijarse, alegrarse, contentarse, gozarse de lo que tú estás haciendo en sus vidas. Dale fuerza, ya pide fuerza, dale fortaleza, Padre, para que tú puedas operar, aleluya, en su vida, y que ella pueda ser testigo, aleluya, poder ver, aleluya, Dios mío, testificar de cómo, Dios mío, Padre amado, en los momentos más duros, en los momentos de más debilidad humana, tú eres su fuerza. Tú eres su energía, tú eres, aleluya, aquel Dios, aleluya, que levanta su vida. Gracias. Padre, yo te pido que te glorifiques sobre esta familia en Panamá, sí, los familiares y la iglesia, Dios mío, de esta familia pastoral que falleció. Padre, yo no me imagino cómo esa iglesia tiene que estar esperando a sus pastores y sus pastores mueren, Señor amado, en un accidente automovilístico. Yo te pido que seas de consuelo. Yo te pido que seas de fuerza. Yo no me imagino cómo deben estar las emociones de esos hermanos. Y yo te pido, Espíritu Santo, que seas operando sobre ellos. Yo no los conozco, Señor. Padre amado, pero son mis hermanos en la fe. Yo te pido que obres sobre ellos en una manera muy especial y seas trabajando con ellos, Señor. Gracias por todo lo que tú estás haciendo y sé trabajando en los líderes de la iglesia, de cada congregación aquí en los Estados Unidos y en Puerto Rico, Señor amado. Padre, que los líderes puedan tener, Dios mío, sensibilidad de tu Espíritu Santo. Que puedan desechar la terquedad. Que puedan desechar el ser tan obstinados. Y puedan entender, Señor amado, que necesitamos escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. Que no nos acomodemos por la posición, sino que podamos tener esa relación con tu Espíritu, esa relación con Cristo, Señor. Te doy gracias por lo que tú estás haciendo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestra hermana Leida Lige Espinosa. Gloria al Señor. Y Dios bendiga a mi brother Emanuel Mascorro. Gloria al Señor. Aleluya. Así que cuando nos veremos, Ruth. Nos vamos a ver el miércoles que viene a las 6 de la tarde, hora de Texas, 7 de la noche, hora de Puerto Rico y la Florida. Conéctate junto a nosotros para que recibas la palabra del Señor y que podamos crecer juntos en este caminar, ¿verdad?, que Dios nos ha entregado. Así que saber que Dios siempre está direccionando nuestra vida constantemente. Así que conéctate y
benefíciate de la palabra del Señor. También te puedes conectar junto